Seguramente habéis escuchado muchas predicaciones acerca del perdón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos habéis escuchado predicaciones acerca del perdón? ¿Y cuántos lucháis también todavía a veces con el perdón? Vale, entonces puedo predicar. Entonces no soy la única, ¿verdad? Hoy miraremos un poco los 3 niveles del perdón. El perdón es un acto de amor y de obediencia, que tiene 3 diferentes variantes: pedir perdón, recibir perdón y dar perdón. Yo los he llamado los 3 niveles del perdón. En ocasiones no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo perdonar o desarrollar, vivir, experimentar el perdón en uno de estos 3 niveles, pero Dios nos enseña que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y Jesús nos ha dejado un ejemplo a seguir también. Y sabéis, reflexiono que muchos de los problemas que arrastramos en nuestra vida tienen raíz en una falta de perdón. Por no haberlo dado a quien teníamos que haberlo regalado, por no haberlo pedido a quien se merecía una disculpa, o por no haber sido capaces de recibirlo. Así que vamos a mirar más profundamente estos 3 aspectos del perdón. Lo primero que quiero reflexionar con vosotros es la necesidad de pedir perdón. Pedir perdón. Primera de Juan 4:7 nos dice que Dios es amor. Servimos a un Dios de amor, que promete, por medio de su amor, perdonarnos, borrar nuestro pasado, borrar nuestros pecados, nuestros errores y no volver a recordarlos jamás. Nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 12 y 1 de Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de pecados. Otras versiones dice cubre multitud de errores, cubre todas las ofensas, cubre todas las faltas. Esto significa que quien ama, perdona. Que quien ama, lo perdona todo. Y el Señor es nuestro ejemplo de amor y de perdón. ¿Cuándo ama el Señor? ¿Cuándo perdona? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y la falta de perdón es un pecado que nos aleja de Dios. Necesitamos desprendernos de la falta de perdón. Y para recibir el perdón de Dios, porque todos sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Y si Dios te ama, también Dios quiere perdonarte y quiere perdonarme. Ahora, para recibir el perdón de nuestros pecados, porque hay alguien aquí que no tiene pecado. Menos mal. Porque si no, preparamos piedras y que las tire el que piensa que no tiene pecado. Creo que nadie va a salir con ningún chichón, ¿cómo era? Porque me parece que nos vamos a quedar con la piedra en la mano. Ahora, para recibir el perdón de nuestros pecados, ¿sabéis qué es lo que es necesario hacer? La clave para recibir el perdón de pecado de parte de Dios, confesar. Y confesar es igual a pedir perdón. Arrepentirnos de los errores que cometemos y trabajar en nuestro corazón para cambiar. Porque nuestro deseo como hijos e hijas de Dios es agradar a Dios y ser transformados cada día a la imagen de Dios. Así que la clave para ser perdonados es confesar nuestros pecados. No es guardarlos, no es esconderlos, no es hacer que nadie se entere, sino reconocer que nos equivocamos en áreas de nuestra vida, que hay debilidades, que hay áreas donde somos más frágiles, donde la tentación nos puede. Reconocerlo, reconocer que en ocasiones le hemos fallado y le fallamos. Reconocer que hay pecado en nuestra vida y decirle, Señor, perdóname. Pero no solo un perdón general, ponle nombre a tus faltas. Perdóname porque miento y no quiero. Perdóname porque pienso mal. Perdóname porque me cuesta
perdonar a otros. Perdóname porque soy muy cotilla. Perdóname porque soy muy avara. Perdóname porque tengo celos. Perdóname porque trato mal a mis hijos, a mi esposa, a mi esposa. Ponle nombre, pídele perdón, reconócelo, identifícalo, porque sirves a un Dios de amor que perdona. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Le dijeron los fariseos a Jesús en una ocasión, porque no le reconocían como Mesías y le acusaron de blasfemia. ¿Cómo puedes tú perdonar los pecados? Porque solo hay uno que puede perdonar los pecados y ese es Dios. Jesús es Dios y murió sin pecado para darnos el perdón de nuestros pecados. Y cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona 2 años después. Se lo piensa antes de perdonar. Dependiendo de la gravedad, pues va a ver cómo gradualmente te va perdonando. ¿Así funciona el Señor? Cuando le pides perdón a Dios, no te perdona al instante. No hace que en ese momento tus cargas vienen quitadas. Ese peso horroroso que llevabas en esa mochila invisible en tus hombros viene de repente vaciada. Porque Él quita el peso del pecado. Por eso dice que corramos con paciencia esa carrera puesta por delante de los ojos de nosotros, quitando todo peso y toda carga de ese pecado que nos asedia, que nos ataca. Constantemente venimos atacados por el pecado, asediados, rodeados. Y tenemos que descargarnos. Y cuando le confesamos y le pedimos perdón al Señor, Él nos quita el pecado que hay en nosotros y nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso, pues cuando le fallamos a Dios, le pedimos perdón a Dios, ¿no? Pero a veces el pecado por el que le hemos tenido que pedir perdón a Dios, a veces ha afectado a otra persona. Entonces, si hemos pecado contra esa persona, no es suficiente solo con pedirle perdón a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón a la persona a la que hemos ofendido. Quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, amigos, hermanos. No es suficiente solo con pedir perdón a Dios. Hay que pedir perdón a la persona a la que hemos ofendido, a la que hemos dañado. De la misma manera que hacemos con Dios. También nos arrepentimos de la misma manera y nos esforzamos de la misma manera, nos esforzamos por cambiar y por no repetir el mismo error, el mismo daño, la misma herida. Ahora, no voy a preguntar si te cuesta pedir perdón. Te estás contestando ya tú mismo. Yo sí te voy a decir que si te cuesta pedir perdón, quizás hay orgullo o falta de humildad en tu corazón. ¿A quién nos cuesta más pedir perdón y perdonar? ¿Dónde? ¿En qué lugar nos cuesta más? No me digáis en la iglesia porque es que no es la iglesia. A los que más te conocen. ¿Quiénes son? ¿Cómo? Tu familia, ¿no? ¿Quién te conoce más que tu cónyuge? Que tus padres, que tus hijos. En la familia ahí no podemos esconder nada. Ahí se ve, los trapos sucios se lavan en casa. La familia es el primer lugar donde ejercitamos el pedir perdón. Marido que tiene que pedir perdón a la mujer que tiene que pedir perdón al marido, padres que tienen que pedir perdón a los hijos, hijos que tienen que pedir perdón a sus padres, entre hermanos tienen que pedirse perdón cuando se ofenden, cuando se pelean, por lo que sea. Así que te digo, marido o mujer, si te cuesta pedir perdón a tu cónyuge, ¿estamos los cónyuges? No te esperes que el Señor te levante en tu vida ministerial. Hijos, si no aprendéis a pedir perdón a vuestros padres, a vuestros hermanos, ¿sabe qué pasa? Que también nos va a costar pedirle perdón a Dios
Os costará pedir perdón a vuestros amigos, os costará pedir perdón a vuestra novia, a vuestro novio, y tendréis problemas en vuestro matrimonio. La familia es tu primera responsabilidad. Dile a la persona que está a tu lado, la familia es tu primera responsabilidad. Silencio, por favor. La familia es tu primera responsabilidad, la familia es tu primer ministerio. No podemos esperarnos que el Señor nos levante a nivel ministerial si no somos capaces primero de vivir el amor y el perdón dentro de nuestra casa. Dice primera de Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta pedir perdón? ¿Por qué? Porque pedir perdón no te hace más débil, te hace más fuerte. No estás perdiendo tu autoridad, sino que estás ganando el respeto y la confianza de la otra persona. Es mejor acostarse perdiendo la razón, pero acompañado, que con mi propia razón y sola. Quizás pierdes la razón, pero has ganado una relación, has ganado el amor. Lo hemos comentado en otra ocasión. Mi marido y yo en septiembre vamos a hacer 21 años de casados y nunca nos hemos acostado enfadados. Creo que en 21 años lo hemos intentado 3 veces, pero uno de los dos terminó yendo donde estaba el otro. Pedir perdón, tan fácil, una palabra tan pequeña como perdóname, perdóname. Sin embargo, la tragamos, se queda aquí guardada y relaciones rotas o días, semanas sin hablarnos con alguien tan cercano. Ahora hay que pedir perdón y esforzarnos por querer cambiar. ¿Sí o no? Porque fijaos que dice estas frases que encontré de un tal Daniel Habif. Hay personas que convierten el pedir perdón en un deporte. Si el pedir perdón no va acompañado de un cambio verdadero, es un juego de abuso, donde las lágrimas y el arrepentimiento son un acto de hipocresía. Pedir perdón y cometer el mismo error una y otra vez no solo es una falta de respeto, sino un juego practicado por irresponsables que simplemente no quieren ni desean aprender, ni muchísimo menos quieren crecer. Llorar no es cambiar, cambiar es cambiar. Y quien no cambia es un necio. La necedad es una situación miserable en nuestra vida. No vemos el impacto de esta, pero la necedad tiene la capacidad de hacernos perderlo todo. Así que cambia. Y cambia antes que sea demasiado tarde. No cures, mejor prevé. La Biblia nos enseña acerca de la necesidad de pedir perdón y buscar la reconciliación. No solo cuando, fijaos, voy a darle un matiz, otro matiz. No solo pedir perdón a alguien cuando hemos ofendido. También la Biblia nos dice que busquemos la reconciliación con alguien que nos ha ofendido. Eso ya es otro nivel. Eso es el nivel de la madurez. Dice Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve tú. Ve tú. Háblale en privado, tú y él solo, y hazle ver su falta. Si no te escucha, vuelve a hablarle. Con 1 o 2 personas contigo que sean testigos. Y si la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Y estamos viendo un caso donde el ofendido es el que busca la relación. Es el que busca la reconciliación. Y lo busca de forma madura. Mira, no vamos a decirlo a todo el mundo y el último con el cual voy a hablar es con la persona que me ha ofendido. Voy y hablo con esta persona, tú y yo solas. ¿Qué ha pasado? Me ha dicho esto, no me ha gustado, me he ofendido, me he sentido mal. Así se resuelven las cosas, hermanos. Que no va,
No va porque uno de los dos no entra en razón. Pues se busca otra persona, ven, media con nosotros. Queremos reconciliar. El ofendido. Y si no, pues bueno, se buscan otras medidas. Porque el ofendido maduro, también la persona madura nos ofendemos, porque yo espero ser madura, ¿no? También nos ofendemos, pero buscamos la reconciliación. El carnal, sin embargo, se aleja, se endurece o busca la venganza. Esto yo lo llamo, ve tú, el poder del tú. El poder del tú. Cuando discutimos y sabemos perfectamente que tenemos la razón, no significa que si la otra persona no viene primero a pedir perdón, nosotros estamos en el derecho de no ir a buscar a la otra persona. Tú tienes el poder del tú. Si tu hermano o tu hermana le cuesta, ve tú, da tú el primer paso, búscalo tú. El poder del tú, busca la reconciliación. Dice Romanos 12:18, por cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto quiere decir que debemos de poner todo de nuestra parte, hacer todo lo posible para llevarnos bien con todos. Lo que corresponde a nosotros. No podemos elegir por el otro, pero lo que corresponde a nosotros debemos de hacer de todo para llevarnos bien con todos los hombres. No esperes a que sea la otra persona que dé el primer paso. Ve tú. Porque dice que si te oyere, habrás ganado a tu hermano, dice el Evangelio. Y nosotros lo que queremos es ganar a los hermanos y no perderlos. Amén. Suele dar el primer paso la persona humilde, una persona espiritual, persona menos rencorosa, que le cuesta menos pedir perdón por su carácter, por su madurez personal. Y de aquí todos deseamos ser transformados, ¿verdad? Y tener esa capacidad, esa valentía de saber pedir perdón a Dios, pedir perdón al que hemos ofendido, pedir perdón o buscar reconciliación con aquel que nos ha ofendido. ¿Amén? Amén. Ahora, esto nos lleva al segundo nivel, que es dar perdón. Dar perdón significa perdonar. ¿Qué significa dar perdón? Perdonar. Perdonar. Jesús lo hace continuamente contigo, ¿sí o no? Continuamente el Señor nos perdona, día tras día, tras día, tras día. Nos perdona constantemente, sin merecerlo, porque no lo merecemos. Ni reprochar. ¿Te reprocha algo Dios? Él nos perdona constantemente, sin merecerlo, sin reproche, sin contar las veces que nos ha perdonado. Y las veces que le hemos fallado. Dar perdón. Dar perdón a otros abre puerta para que tú también puedas recibir el perdón mañana. Cada uno siembra lo que recoge. Perdonar a otros me abre el cielo para que la bendición de Dios descienda sobre nuestra vida. Y también nos abre puerta para que otros nos den perdón así como nosotros lo hemos dado. Este principio lo encontramos en la historia de los dos deudores, lo encontramos en la oración del Padre Nuestro, que dice Mateo capítulo 6, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué fuerte! Parece ser que hay una relación entre el perdón que queremos recibir de Dios y el perdón que no queremos dar a otros. Están interconectados. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, ¿por qué te tengo que perdonar a ti si tú no quieres perdonar a tu hermano? ¿Tú eres mejor que otro? ¿Mereces más que otra persona?
Dios espera que el mismo principio que Él aplica con nosotros, de perdonarnos todas las faltas, todas las veces que le pedimos perdón, también nosotros apliquemos ese principio con otros, perdonando todas las veces que nos piden perdón porque nos han ofendido. Y sabéis, dentro del contexto del perdón, Jesús en el mismo capítulo 18 del Evangelio de Mateo usa dos términos que a veces son mal interpretados. Habla de atar y de desatar. Y os invito a leerlo en vuestras casas, hermanos, Mateo capítulo 18. Porque estos dos términos Jesús los usa dentro del contexto del perdón. Y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué Jesús usa las palabras atar y desatar? Atar significa impedir o quitar movimiento o libertad de acción. Y desatar significa soltar lo que está atado, desencadenarse. La falta de perdón de la que nos está hablando Jesús en ese contexto es como una cadena en nuestra alma que nos ata, nos impide el movimiento, nos impide movernos con libertad, nos impide movernos, accionarnos porque nos quita la libertad. Y si lo dejamos atado en la tierra, también lo llevaremos con nosotros cuando nos encontraremos delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es tan importante perdonar para que Él nos perdone. Porque es algo que nos sigue atando aquí abajo. Nos sigue atando a las personas y nos sigue atando al pecado. Y el pecado nos hace esclavos, ¿sí o no? La falta de perdón aleja nuestro corazón de la intimidad, de la presencia, de la persona de Dios y de la libertad que el Señor quiere darnos. La falta de perdón nos ata a las personas que nos han hecho daño, nos hace esclavos de sentimientos de dolor, de amargura, de rencor, de venganza. Nos impide vivir en el gozo, en la paz, porque cuando se nos nombra a ciertas personas se nos revuelve todo dentro. O cuando las vemos nos paralizamos, o de repente sube toda la adrenalina, o venimos ya preparados, ya como me vuelva a decir algo, ya sé yo lo que le voy a contestar. No se trata de perdonar por obligación, ni por miedo a un castigo de parte de Dios, sino de entender, hermanos, que el perdón es un acto de obediencia. ¿Amén? Que se hace por amor a Dios, por amor al prójimo y por amor a uno mismo. Porque el perdón trae sanidad a nuestra vida. ¿Amén? Así que, perdonando, estaremos cumpliendo con el primer y gran mandamiento. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pienso en esas ocasiones en las cuales yo personalmente decidí perdonar a alguien que me había hecho daño y que esto ha traído liberación a mi vida, aunque la otra persona no ha querido reconciliarse conmigo. Pero yo la liberé. Yo la perdoné y fui liberada. Aunque la otra persona no quiso reconciliarse. Porque aquí aprendemos algo importante, hermanos. No se perdona esperando algo a cambio. Hola. No se perdona esperando algo a cambio. No siempre la otra persona va a hacer lo mismo que tú. Pero como dice la palabra, por cuanto depende de nosotros, haremos de todo para estar en paz con todos los hombres. Que tú perdones no significa, no asegura que la otra persona haga lo mismo, pero tú quedarás libre. Libre de la amargura, libre del rencor, libre del dolor, libre del recuerdo, porque eso es lo que hace el perdón, nos libera.
El perdón no cambia al que te ha ofendido, te cambia a ti y te libera a ti. Y por eso matizo que perdonar y reconciliarse no son la misma cosa. Van unidas, pero no siempre una acompaña a la otra. Una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse. ¿El perdón qué es? Perdón es, pues, disculpar, perdonar a alguien de la culpa por una ofensa, un daño que te han hecho, ¿verdad? Ahora, la reconciliación supone recuperar una relación que se ha roto, que se ha dañado por algo que se ha hecho mal, que uno de los dos o los dos han hecho mal por un error, ¿verdad? La reconciliación necesita el perdón para tomar lugar. Pero no siempre el perdón viene acompañado por una reconciliación, porque el perdón es algo personal. Y para que haya una reconciliación se necesita que las dos personas estén dispuestas a perdonar. ¿Sí o no? Entonces se puede recuperar una relación. Una persona que va a reconciliarse con alguien en su corazón ya lo ha perdonado. O está dispuesto a perdonar. Va de camino dispuesto a perdonar a la otra persona porque en su corazón ya ha decidido hacerlo. Quiere perdonar y recuperar la relación. A lo mejor solo se queda liberado, liberada y no recupera la relación. Pero en ocasiones, hermanos, no hay por qué recuperar la relación. Mira, en la palabra en ningún momento encontramos que el Señor nos dice que tenemos que ser mejores amigos de todos, ni que abras tu corazón a todo el mundo, al contrario. Los proverbios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos habla de sabiduría, de prudencia, de no confiar en el hombre, pero sí de buscar amistad, porque hay hermanos, amigos que son como hermanos. Hay que dar confianza, pero si vivimos una relación abusiva, tóxica, el Señor nos pide que perdonemos, pero quizás tendremos que poner límites. No hay que volver a una situación dañina, una relación de un círculo vicioso, dañino. Simplemente perdonas, pero quizás no tengas que recuperar esa relación. Simplemente empiezas a poner límites y la relación cambia, porque esto es amarte a ti mismo. Y el Señor también nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque si no te amas a ti mismo, tampoco serás capaz de amar a otros. Jesús estaba con todos, pero tenía unos pocos íntimos. El camino más común que la gente escoge, en lugar de ir y pedir perdón, es dejar que el tiempo cure la herida, como estaba comentando Serafín para otra temática el domingo, creyendo que el tiempo puede perdonar por ti. Pero el tiempo no puede sanar ni tu alma ni la mía. Al contrario, os voy a decir que la falta de perdón no se endurece con el tiempo. Ponemos coraza, nos endurecemos, el corazón se llena de miedo, de fantasmas, de fortalezas, de heridas que nos distancian de las personas. Si no sanamos cosas con nuestros padres, pues las reflejaremos en nuestro cónyuge, en los pastores, en las autoridades. Si no sanamos cosas del pasado, el tiempo pasa, pero el pasado sigue presente dentro de ti, amenazando tu futuro. Así que la herida, el tiempo no cura la herida, al contrario, nos endurece. La falta de perdón nos endurece con el tiempo. Y no perdonar nos repercutirá, justamente irá contra nosotros. Al final los más perjudicados vamos a ser nosotros, no la persona que nos ha ofendido, nosotros. Porque el perdón no buzonea en el mar de los pecados. No los vuelve a sacar del pasado. Cuando nos encontramos discutiendo con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros padres, personas muy familiares, o ese hermano de la iglesia que sí que lo tienes, con el que te rozas más. Hay un hermano más simpático de la iglesia que te está muy simpático, o muy simpática la hermana, ¿eh?
Siempre hay algún simpático en las iglesias. Bueno, pues precisamente cuando discutes con esa persona y decides perdonar, no vuelvas a rebuscar en el mar lo que ha pasado. Ya pasó. El perdón no buzonea en el mar de los pecados. Los suelta y los deja ir. No recuerda lo anterior. Porque el amor que viene de Dios, dice 1 Corintios 13, no guarda rencor. Es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita y todo lo soporta. Y sabéis, quizás te cuesta, a algunos le puede costar perdonar por heridas que tienen del pasado. Y cada vez que discutes con una persona, tu alma se está enfrentando a una herida del pasado, no a la persona que tienes físicamente delante de tus ojos en ese momento. Es la herida, el daño del pasado que sigue presente. Quizás necesitas pedirle perdón primeramente a Dios por tu pasado, luego perdonar a aquellas personas que en el pasado te han hecho daño, soltarlas, y de eso hablaremos más profundamente el domingo, y luego perdonar a aquellos que te están haciendo daño hoy y aprender a amar de nuevo, sin endurecer el corazón, ni encerrarte, ni ser desconfiado de la vida. Porque el Señor dijo que al que tenía un corazón de piedra le iba a poner un corazón de carne. El cristiano no es un tontito que se deja pasar los pies encima. Es un humilde que sabe pedir perdón, es una persona madura que sabe poner límites, pero es una persona madura que sabe perdonar y vuelve a amar cada día como por primera vez. Porque recibe el amor que viene de Dios. Porque nuestro amor es muy limitado y condicionado por lo que pasa, por lo que nos dan, por lo que no nos dan. Pero si recibimos el amor que viene de Dios, lo soporta todo, lo ama todo, lo perdona todo. Y cada día se renueva. Amén. El tercer nivel, y no menos importante, del cual quiero hablaros en esta tarde, es recibir perdón. Recibir perdón. ¿Sabéis por qué es importante, hermanos? Porque pedir perdón es tan difícil como recibir perdón. Lo repito. En ocasiones, pedir perdón es tan difícil como recibir perdón. ¿Por qué? Porque recibir perdón significa que necesito ser perdonado. ¿Sí o no? Y si necesitas ser perdonado o perdonada es porque no lo has hecho todo bien. Si necesitas recibir perdón es que has fallado en algo. Es que le has fallado a alguien. Es que no has actuado bien. Es que has ofendido queriendo sin querer. ¿Te has equivocado? Es tu culpa, en fin. Ahora, aceptar que hemos fallado es tan difícil como aceptar que nos han fallado. Yo no sé tú, pero yo soy una persona muy perfeccionista, muy estricta conmigo misma. No me gusta nada equivocarme. Entonces, ¿qué pasa cuando somos así? Que cuando nos equivocamos, nos sentimos fatal. Y sabemos que hay personas que nos quieren. Sabemos que podemos pedir perdón a Dios y a los demás y vamos a recibir gracia y perdón porque muchas veces precisamente le hacemos daño a las personas a las que más queremos. Pero recibir perdón cuesta. Cuesta porque es admitir que nos hemos equivocado. Admitir que no somos tan perfectos ni tan buenos. Admitir que también nosotros nos equivocamos. Recibir perdón a veces nos cuesta, a algunos hermanos les cuesta recibir perdón de parte de Dios. ¿Sabéis por qué? Le pedimos perdón, pero resulta que no lo asimilamos ese perdón. ¿Cuántos de vosotros le ha pasado que le habéis pedido perdón a Dios, pero ese recibir perdón también incluía perdonarte a ti mismo? Perdonarte a ti misma por lo que hiciste, por lo que dijiste, por lo que no hiciste.
Y el Señor te ha perdonado, pero sin embargo tú sigues culpándote. Tú sigues recordando. Tú sigues acusándote por lo que pasó, por lo que no pasó, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Dice primera de Juan 3:20, me encanta este versículo. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. En muchas ocasiones nuestro corazón nos acusa. El corazón es engañoso. En muchas ocasiones el corazón nos reprende. Y ahí está el Señor para decir, mayor soy yo, te conozco, yo te amo, yo te he formado en el vientre de tu madre. Si yo lo sé que tú no querías fallar, yo estoy aquí para perdonarte. En ocasiones en nuestra mente sabemos cuál es la realidad espiritual después de haber sido perdonado por el Señor, pero en nuestro corazón todavía no nos hemos perdonado. ¿Cuántos lo han experimentado? Le hemos pedido perdón al Señor, inclusive puede que han pasado meses o años y sigue la culpabilidad, sigue la vergüenza, sigue el remordimiento, los recuerdos vivos. Por eso es importante conocer la palabra y creerla, meditarla y orarla. Dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo me ha liberado del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que debemos de apoderarnos del perdón. Y si Dios te perdona, aunque tu corazón te acuse, ríndele todo eso al Señor. Esas mentiras, esas acusaciones, porque por cierto no vienen de Dios. Y sé libre también de tus pecados pasados. A veces reflexiono que a veces las personas que nos rodean tampoco ayudan. Más si nos conocen, porque hombre, si nos conocen después de convertirnos, vale, pero personas que nos conocen nuestro recorrido a veces no ayudan. Porque nos recuerdan nuestro pasado, porque nos siguen mirando como la vieja persona que éramos. Y uno se está esforzando tanto por cambiar y está el otro que dice, es que tú el otro día, es que el año pasado. Hermano, hermana, no me lo recuerdes, ¿para qué me lo recuerdas? Deja de buzonear en el mar de los pecados, que te vas a ahogar. Si pensamos en el apóstol Pablo, a él le pasó algo parecido. Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, asesino, homicida. Tuvo un encuentro con el Señor, se convirtió en el apóstol Pablo, cambió y pasó de perseguidor a perseguido y predicador del evangelio. Y nos dice la palabra en Hechos capítulo 9 que eso confundía a los judíos y que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Todos le tenían miedo. No creían que fuese un discípulo. ¿Sabéis cuánto tiempo había pasado? 15 años. 15 años. Eso lo leemos en Gálatas. 15 años habían pasado entre la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, gran predicador, que se movía viendo el poder de Dios en acción, predicando en la sinagoga. Todavía habían judíos que no confiaban, que pensaban mal de él y que resolvieron en matarle, porque estaban mirando todavía a su pasado. Esto nos recuerda a una cosa, hermanos, que todo cambio lleva su tiempo y su proceso, tanto en la vida del nuevo creyente como de las personas que están a nuestro alrededor. Todo pecado tiene sus consecuencias. Dios nos perdona, pero es un proceso la renovación, es un proceso la transformación. Nosotros nos tenemos que dar tiempo a nosotros para cambiar, ser transformados, rendiendo la culpabilidad, la vergüenza, la acusación y dejar que el Señor nos llene de su amor y de su perdón y podamos realmente realizar que hemos sido perdonados y que queremos vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Y luego darle también a las personas el tiempo de ver que hay un cambio en ti.
Dale a las personas el tiempo de ver que hay un cambio en ti. Y verás que quien agrada a Dios, al final, tarde o temprano, todo sale a la luz. Y tus esfuerzos vendrán recompensados. Además, no tenemos la capacidad mental de olvidar y las estadísticas nos dicen que la mente humana tiene más capacidad y tendencia a recordar lo malo que lo bueno. Recordamos más los recuerdos negativos que positivos y se necesitan 4 verdades para reemplazar una mentira. Es un trabajo de transformación. Y si a todo esto le añadimos que hay el enemigo de nuestras almas que constantemente nos acusa. Nos dice en Apocalipsis 12, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Hay alguien que se ocupa en acusarte porque está tan aburrido que está todo el día pendiente de todo lo que pienses, de todo lo que digas, de todo lo que hagas para acusarte. Cuando Dios te perdona, eres perdonado para siempre. ¿Cuándo dicen amén? Tu condición ha cambiado en los cielos. Lo que necesitas es ser renovado en tu mente y corazón aquí, cada día, y encontrar la fuerza para resistir la prueba y el ejercicio espiritual de frenar esos pensamientos de acusación que vienen a nuestra mente. No dejes que tu pasado condicione tu presente y tu futuro. Si el enemigo viene con mentiras, con acusaciones, recordándote tu pasado, no lo escuches. No le des lugar al diablo en tu mente y en tu corazón. Le tienes que decir más bien que hable con tu nuevo dueño. Cuando tú cambias de piso, le devuelve la llave al dueño y vas en otra casa. En el momento en el que has aceptado a Cristo, te has convertido en el templo del Espíritu Santo y tu dueño es el Señor. Así que si el enemigo viene a reclamar algo, dile, habla con mi dueño. No tengo nada que ver contigo. Lo que me estás hablando ya pertenece a otra persona. ¿Me estáis entendiendo? Además, ¿cómo no nos va a perdonar el Señor y no nos va a amar? Si dice Romanos capítulo 5 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por ti cuando decidiste hacerlo todo bien. Murió por ti cuando estabas en el fango, en el peor de tus estados. Dijo, por este voy a morir. Por esta voy a dar mi vida. Eso sí merece la pena. Porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios y su amor que se perfecciona en nuestra vida. Nosotros muchas veces actuamos de otra manera antes de recibir el perdón de parte de Dios. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué el salmista se hacía esta pregunta, hermanos? Porque muchas veces cuando le fallamos a Dios o a otros y nos decepcionamos con nosotros mismos cuando luchamos con nuestra naturaleza de pecado. ¿Quién no lucha con su naturaleza de pecado? Cuando luchamos y caemos, el primer pensamiento que viene a nuestra mente es huir de Dios. Nace el miedo. ¿Y si el Señor no me perdona? ¿Y si el Señor se cansa de amarme? ¿Y si el Señor se aleja de mí? ¿Y si pierdo la salvación? ¿Y si el Señor ya se ha olvidado? ¿Y si le he decepcionado? Es exactamente lo que le pasó a Adán. Adán, después de pecar, se escondió, huyó, tuvo vergüenza, tuvo miedo. Pero el Señor fue a buscarlo. Lo llamó por nombre. Porque el Señor nos ve, nos conoce, nos ama. Y su presencia está en todas partes. Y su mirada está constantemente sobre tu vida. Y te mira con ojos de amor y con deseo de perdonar y derramar amor y perdón todo el tiempo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreo capítulo 4, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que no huyas de Dios, más bien pide perdón. Pide perdón al Señor, pide perdón a la persona a la que has ofendido y recibe perdón. Recibe perdón de parte de Dios y realmente vive ese perdón. Sé libre de tu pasado. El domingo profundizaremos más todavía. Pero en esta tarde me gustaría pasar un tiempo con vosotros orando. No sé en qué aspecto del perdón de estos 3 niveles te encuentras en el que tienes que madurar más en este momento de tu vida. Si es aprender a pedir perdón, porque te cuesta, tienes que aprender a tragar el orgullo, tienes que pedir perdón a alguien, reconciliarte con alguien, reconocer tus errores. O tienes que quitar el rencor de tu vida y tienes que perdonar a alguien que te ha ofendido. Quizás tienes que perdonarte a ti mismo. Aprender a recibir perdón de parte de alguien, recibir perdón de parte de Dios y perdonarte a ti mismo por algo que has hecho. Dice Proverbios 14:9 en una versión, a los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Todos fallamos muchas veces. Cada día necesitamos buscar el perdón de Dios y su ayuda para cambiar, para amar, para perdonar. Pero para ello debemos perdonar primero a los que nos han hecho daño en el pasado. Hoy el perdón no está enfocado en el otro, está enfocado en ti, en ser liberado dentro. Así que en una de estas 3 áreas del perdón, donde más débil te encuentras, yo te voy a desafiar a ponerlo en las manos de Dios. Y vamos a tener un pequeño tiempo de oración.